Y esta noche les tengo un actor tan icónico como talentoso que está de regreso en la televisión con el drama juvenil Un Paso Hacia Ti. Esta noche en Ya Salió el Peine, el mega talentoso Miguel Pizarro. ¿Cómo estás, papito? Hola, hola, Pei, saludando a tu público, buenas noches. Y efectivamente con esta noticia hermosa, porque además es un producto nuevo. A mí, Pei, me tocaron muchos experimentos siempre en la empresa. Este es otro. Pues ya ves que hemos hecho bastantes cosas, desde Plaza Sésamo a teleteatros, a de todo un poco, ¿no? Pero hablando concretamente de este producto. Estamos muy orgullosos de él porque quedó muy bonito. Estuvimos Oye, queda todos bellísimo, pero dices juntos algo muy viendo el cañón. estreno. Dices algo muy cañón, todo el callo que te has forjado en toda esta carrera y toda esta trayectoria que nos has regalado tantos personajes tan icónicos y entrañables. Y yo sé que de repente el reinventarse y hacer un M-drama, que es como el K-drama, pero en mexicano, es una nueva forma de comunicación. ¿Cómo te has sabido reinventar con el paso de los años para poder siempre estar contemplado en todos los proyectos y siempre a la vanguardia? Bueno, porque amamos el aprender y eso, por mucho que pasen los años, no se le nota la edad, siempre y cuando te enfrentes siempre con humildad y con amor a querer aprender. Sí, efectivamente, henos aquí en un nuevo producto. Esto de repente, estas palabras luego al público le suenan un poco raras. Sí. Pero el M-Drama, que efectivamente es esta barra que se ha abierto ahora en el Canal 5, es una barra nueva, en realidad es un género que es una fusión entre el melodrama latino, o sea, lo que conocemos todos nosotros perfectamente. Oye, que dominas, hiciste muchísimos años, porque yo creo que también esta experiencia, pues te ha hecho ya también limar esos colmillos y romper banquetas y ahora reinventarte con tantos años en la industria, porque los sentimientos siguen siendo los mismos, solamente estamos cambiando la manera en cómo lo estamos comunicando y por eso esta barra que mencionas del Canal 5 y la importancia que también tiene, porque me imagino que además, pues al estar en la plataforma como VIX y en Canal 5, se adapta perfectamente a estas nuevas generaciones. Sí, sí, por el sistema del ritmo, la estructura de la historia. Y de repente dices, ah, qué bien suenan esas palabras, pero ¿cómo es esto? La verdad ya lo hemos visto, ya lo hemos constatado. Nos tocó en cuanto a dirección, que era una situación, por ejemplo, de la colorimetría, la tenían muy en cuenta, de los Claro. personajes, de los sets, también, por ejemplo, el movimiento de cámaras era muy ambicioso y muy original. También la manera, la estructura de la historia que va muy ágil, va muy rápido. Entonces tú de pronto en la pantalla ves que la historia corre rápido y que además está llena de generación de efectos y de situaciones de imagen que de pronto tú estás viendo la historia, pero de pronto te ponen, haz de cuenta, lo que está viendo en el celular y cosas así. Eso le da una especie de apariencia como Claro. de fusión con una revista, porque de pronto estás viendo letras, estás viendo imágenes, estás viendo la escena y la historia está hermosa. La historia es una historia para toda la familia. Hay personajes para todos los gustos y hay muchas caras nuevas, Pei. A ver, eso está buenísimo. Yo creo que le adelantes un poquito, Miguel, al público, porque el protagonista de toda esta historia es Kevin, un chavo que se dedica a bailar, pero va a heredar el taller mecánico de su papá. Yo quiero saber, porque eso sí resuena además contigo, porque cuéntale por favor a toda la banda, porque eres el primero de toda tu familia de abrir brecha en el medio artístico y existe esta similitud con el personaje. Sí, 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 sí. De pronto de enfrentarte a una profesión en la cual nadie te puede dar un consejo, una orientación, y tienes que ir como con palos de ciego viendo a ver cómo Claro. vas a ir en tu camino, ¿no? Entonces, efectivamente, fíjate, digo de papá.
y soy un papá que tiene un taller mecánico. Entonces, y cuidado, no vayas a creer que es un taller uyuyuy, es más bien un taller ayayay, porque es un poco proletario y nos cuesta salir adelante. Mi hijo Kevin, efectivamente, es al que yo dije, le voy a heredar el taller como yo heredé el taller de mi papá y seguir la tradición. Soy un papá chapado a la antigua. Y además no he tenido mucha oportunidad de ponerme al día de las nuevas generaciones. Entonces hay estos conflictos de comunicación y luego mi hijo me sale con unas sorpresas que bueno, eso ya se irán enterando y me saca canas verdes. Luego también tengo una hija. Tengo una hija que es Lola, no le gusta que le digan Dolores, Lola, es chiquita, tiene alrededor de 13 años y fíjate que es que nosotros pasamos un accidente por algo que te voy a contar de ella. Y entonces ella está pues en una silla de ruedas, pero su ánimo, sus ganas, su luz nos contagia a todos y es un ejemplo para volar. Y como siempre en la vida, a veces te da el ejemplo el más desvalido de todos. El que Qué más puede fuerte, no es el claro. que te da el ejemplo, te lo da otro. Entonces dices, ay, vaya cosa. Y bueno, mi niña es nuestro tesoro y yo pues me las veo y me las deseo para poder estar trabajando en el taller y cumplir además, como perdí a mi esposa en ese accidente que tuvimos, tengo que cumplir como papá, como mamá, entonces me ves en el súper, me ves en el taller, llevando a Lola a la escuela. ¿Y cuántas historias no existen así en nuestro país, Miguel? Y de mucha gente que ahorita nos está escuchando o nos están viendo, que dicen, oye, yo soy madre y padre a la vez, o estoy haciendo de todo un poco. Y eso es también esta capacidad de reinvención del ser humano y de adaptabilidad, ¿no? Como también tú lo has sabido llevar de manera magistral en la vida real. ¿Qué es lo más desafiante para ti? Volver con un nuevo formato después de estar acostumbrado a estos formatos de novelas de 300 capítulos, hacer récord de grabación. ¿Cómo has visto esta evolución en la industria? Bueno, aquí en este producto en concreto nos dimos cuenta que la actuación también tenía que ser con cierto tono muy cuidado. Eh, y pues bueno, en la reinvención y lo que nos encontramos fue primero generaciones que no saben nada de ti. Claro. Pero es bonito porque es lo que ven en ese momento, lo que sienten en ese momento, cómo les caes en ese momento. No que llegues aquí con un montón de medallas de que yo soy este. No, yo soy este. Y creo que eso fue muy bonito. Además, ayuda mucho a que te tonifiques y que no pierdas, como en un gimnasio, tu profesión y que siempre estés, que algo muy importante para nosotros los actores es dúctil, que seas... que seas maleable en el sentido de las manos para que puedas transformarte en otra cosa. Eso, por supuesto, es un estado de oportunidad y tú muy bien lo sabes, Pei, porque si algo bonito tiene esta profesión es esa capacidad de investigación y de reinventarte, porque Claro. además es a fuercitas. Ahora te Ah, tocó no un te queda de mecánico y bueno, otra. así es. Entonces le entrábamos a los tamales de la colonia, grabamos por aquí cerca, ahorita yo estoy por acá localizado por el rumbo de la Jusco y me quedó por primera vez, Pei, una locación al lado de la casa. Por Alabado una sea el vez en la Señor. vida que quedó justo al lado Sí, de la casa. sí, porque siempre son como 2 horas que tienes que poner en tu calendario si no quieres sufrir un infarto de que estás llegando tarde. Entonces, bueno, aquí en un paso hacia ti, también algo que vas a ver, que además, como te dije, es un producto familiar, es una representación de personajes muy originales y muy angelados. La verdad, yo quedé muy complacido con este producto y muy orgulloso por lo que quedó.
porque, Claro, sabes, no eres un mercenario que nada más piensas en ti. No, 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 dices, a ver, ¿cómo le va a ir al productor? Porque claro. merece que le vaya muy bien. A Luis Luisillo en este caso y a Bimelec Betanzos, que son los dos productores. El otro es productor ejecutivo, el productor es Luisillo. Y ya estamos de vuelta con Miguel Pizarro, que nos está hablando de este M-Drama y de esta barra que está solamente en el Canal 5 y en ViX y en las plataformas digitales. Estábamos hablando de cómo te ha tocado reinventarte en esta industria, de cómo nos contaste un poquito de la historia y de lo difícil que se puede sentir mucha gente identificada con este personaje que carga pues con la formación de la familia, pero al mismo tiempo con el tema económico, que muchas veces el llevar la doble carga lo hace especialmente tortuoso como virtuoso, ¿no? Porque tiene esta dualidad. Así es. Y pues bueno, te comentaba que, por ejemplo, el casting lo hizo Antonio de Carlo. Yo no sé, ¿lo recuerdas? Era Antonio el que cantaba. También fue compañero actor porque anduvo por ahí por las novelas. Y sigue cantando y se sigue presentando. Y bueno, la verdad es que yo le tengo que dar crédito a él porque se acordó de mi existencia y fue quien me invitó. Y de alguna manera por eso se está diciendo, Pay, que es mi regreso a los foros de Televisa, que además Claro. me dio, ay, 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 me dio así como ¿Te dio mucho ñañara? sentimiento. ¿Sí? Sí, la verdad se me salieron unas lagrimitas. ¿Cómo te puede dar nervio otra vez a esta edad con lo que has hecho además toda la vida? Sí, sí, pero fue de emoción, Pei, fue de emoción. Y Porque, por ejemplo, la presentación a prensa, pues fue en el Foro 2 de Televisa. El Foro 2 de Televisa tiene un historial tremendo y de mucho respeto, sí. porque ahí se hacía siempre en domingo, ahí se hacía el programa de Chabelo, y me tocó en diferentes versiones de todos esos programas. Entonces, al verlo nuevamente, dije, Dios, si este foro hablara, Qué hay maravilla. cantidad de anécdotas, pero yo creo que otro día te hago toda una lista de anécdotas porque ahí hay una muy padre. Hay varias, pero A una ver, en cuéntanos, concreto cuéntanos, muy, cuéntanos. bueno, Batey. Fíjate, tú ves estos papelitos, ¿ves de qué te voy a hablar, papá? Sí. ¿Ves estos papelitos plateados que tiran en todas partes ya? Ah, qué maravilla. A mí me da una emoción brutal. Ya ves que hay hasta un sticker de un cuate que hace así, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. pues te voy a contar. Yo tenía un club cuando cantaba que se llamaba Papelitos. ¿Por Sí. qué? Porque tiraba confeti. Pero fue la boda de mi hermana y como yo reciclo todo, Pay, por eso no quepo en la casa. Ahorita les voy a hacer un paneo para que me crean, ¿eh? Sí, sí. Eh, y bueno, de una vez, mientras lo voy A ver, contando. mientras Ahí nos va, estás ¿eh? contando, claro. Perdonen el tiradero, pero ve nomás. Ciro Todo Peraloca tienes a ahí. todo lo que da, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces la boda de mi hermana y yo reciclé las tablas, ya ves cómo envuelven las cosas, que el papel plateado. Yo dije, esto me va a servir para algo. Y entonces, un día de ocioso, dije, oye, ¿y si hago los papeles, ahora el confeti, lo hago con este papel? Y entonces empecé a recortar y así fue. Entonces me lo metía en el bolsillo y los tiraba así. Pero la primera vez, porque en ese entonces iba mucho a programas de televisión, de muchas cosas que había en ese entonces, De toda la y de programación. repente, sí, pero como haz de cuenta, como una sincronizada. ¡Pa! Y yo me quedé tan frustrado porque dije, ¿y ahora sabes con qué lo arreglé? ¿Con ¿Sabes con qué? qué lo arreglé? Porque claro, al bailar se ve que la fricción creó ahí una especie como de electricidad y por eso se quedaron todos así. Les puse talco y fue el santo ¡Wow! remedio. Fíjate, la primera vez que lo tiré en televisión, me acuerdo que el floor manager se acercó así a donde estaba yo a mis pies, como que le estaban diciendo, ¿qué tiró este cuate? No son unos papelitos plateados que no sé qué, y ahí se fue. Para que veas, ¿eh? Y se puede ¡Wow! investigar, Y ahí porque está dices, toda la no te creo información. nada, pero se puede investigar, porque desde qué año estoy hablando de eso, eso fue en el año 86 en Valores Juveniles.
¡Qué Y maravilla! precisamente en el Foro 2. Pero bueno, así mil cosas. Entonces, por eso también la profesión Pay, en lo que es en mi caso, al meterte en tantas cosas, yo siempre a los personajes hace cuenta que les regalo o ropa, o las botas, o un pañuelo, o unos Tu lentes. toque personal. Siempre. Sí, sí, y me aman los de props porque soy muy propio llevando las cosas, porque depende la época y la personalidad del personaje, en que le va una cosa u otra, ¿no? Claro. Entonces, padrísimo. Entonces, bueno, nada, en esta serie la verdad se van a divertir muchísimo. También, bueno, de los veteranos, por no decir de los rucos, estoy yo y está también Lalo el Mimo. Venerable amigo. ¿Qué personaje? Es una gran persona ante todo. Siempre está sonriendo, siempre de buena vibra y hace un personaje de un abuelo entrañable. Y como su nieto lo tiene que estar cuidando y es como su Sancho Panza. Y nunca Sí. mejor dicho, porque está bastante botijón el nieto, pero es parte de la trama, ¿eh? Es parte de la trama. No me atrevería a decir eso si no fuera parte de la Si no trama. fuera parte del Eh, show. Oye, Miguel, hiciste Luz Clarita, el Rayito de Luz. Te has hecho para todas las generaciones contenido, porque no es la primera vez que cambias de generación y que les hablas a chicos, a grandes y a todos. ¿Cómo es para ti eso como actor de conectar con generaciones que no tienen nada que ver o que no te tocaba conectar y has podido, digamos, surfear entre generaciones? Sí, sí, y entre productos, ¿no? Porque así como estabas con Abelardo en Plaza Sésamo, Claro. estabas de repente con Alma Muriel en un teleteatro. Sí, 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 en paz descanse. Eh, pues nada, eso siempre ha sido muy bonito. Y hay un público que es divino, que es el de los niños y los adolescentes. Sí. Cuando yo hice Serafín, me fui a una tienda de construcción y estaba ahí comprando unas cosas, obviamente con mi cara, ¿no? Y se me acerca un niño y me dice, ya te vi en Serafín. Y que le veo a los ojos y le digo, ¿y tú cómo sabes que soy yo? Porque yo llevaba Pay ahí una caracterización de 2 horas y media. O sea, me Wow. ponían bien, me ponían las manos, brutal. Y pasó la alta definición. Fue un trabajo maravilloso que hicieron las caracterizadoras de Televisa, en este caso Cookie, Refugio y Gaby. Maravilloso el trabajo, ¿eh? De verdad me veías en los foros de Televisa. Le jugué una broma al buen Eduardo Santamarina, que me acerco, así ya sabes, y que le digo, oiga, joven, y que me ve así como con ternura y con simpatía, ¿no? Eh, yo trabajé con su papá. Yo creo que trabajé con su papá. Y el otro dándome el avión. No, 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 hasta que le digo, soy Miguel, hombre. Quizá, oye, ¿qué tal? No, entonces, imagínate esa caracterización. La novela se Claro. llamó Serafín, era la del Angelito, para todos aquellos que la recuerden. Mi pareja, imagínate, ahí era Alejandra Meyer, No, es la que suegra de Cándido Pérez, has hecho de cuando todo, hizo, Miguelito. mira nomás. Y entonces le digo, ¿y tú por qué sabes que soy yo? Que me dice, por los ojos. No. No, me cayó el niño. Y Eso tú sí, sí no me los soy, sí maquillaban. soy. Ve nomás. Qué maravilla, y no solamente eso, sino esta dualidad que decías, hay que decirle a toda la gente que tú le diste un bocinazo bien dado a Salmita Hayek. Bueno, ya no está el jefe, ya no está el jefe, ya se puede encontrar. No, porque si no, papá, patitas a la calle. Sí, 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 sí. No, es que sí, no, yo no sabía, yo la verdad en esos entonces, era mi segunda novela y era una blanca paloma, yo era muy inocente. Yo todavía tenía que aprender mucho de la profesión y de todo su alrededor. Y entonces aquí, efectivamente, me tocó la novela con Salma Hayek, que ahí el conocido, ve lo que es la vida, ¿eh? Pues ahí el conocido sinceramente era yo, porque venía de la novela de Pasión y Poder que había pegado con tubo, se puso Claro. súper bien esa novela y fíjate que algunas personas en la calle no decían vamos a ver Pasión y Poder, decían vamos a ver la novela de Pedro el Tonto y Pedro era yo. Y No. el tonto también. Pero bueno, según la trama, ¿eh?
Y un personaje precioso. De ese personaje que fue el primero que hice, me dijo Carlos Bracho, que era quien hacía de mi papá, y obviamente a todos ellos nosotros los veíamos como maestros, porque la gente grande de esa novela era Carlos Bracho, Claudia Islas, Diana Bracho, Enrique Rocha. No, 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 estaba tremendo. El encaso Muy ahí. grandes. Sí, y entonces me dijo Carlos Bracho, mira Miguel, si en tu carrera te tocan tres personajes como el que estás haciendo ahorita, da gracias a Dios porque corriste con suerte. Y la verdad es que qué bonito, agradeces mucho que te lo digan, porque sí o no, Pay, de repente te Claro. pasa que cuando estás inmerso en algo, no te da tiempo para revalorizar tantos hemisferios de lo que ocurre. Yo me acuerdo que ahí me di cuenta de lo que era la fama, porque yo llegaba, lo voy a decir, a mí me importa un plego, o sea, yo cuento las verdades, Pay. Yo llegaba sinceramente en metro y en pecera. Entonces tuve que cambiar ya todo eso porque era una época también en que si salías un día en televisión, te había visto todo México. Todo México te Ahora la veía. diversidad, sí, ahora la diversidad de plataformas, de medios y tal, pues ya no se logra esa situación. Por eso las personas que deambulamos en esos entonces, corrimos con mucha suerte porque nos dimos a conocer de una manera masiva debido a esa situación. Pero volvamos a, no me estoy eludiendo el beso de Salma Hayek, ahí te voy. Entonces, bueno, la segunda fue Teresa, que decía el eslogan, me das miedo, Teresa. Y sí era para dar miedo, pero por muchas cosas, pero ahí voy. El caso el caso es que yo la llevaba muy bien con Salma porque además los dos jarochos y bueno, tuve la suerte de repente de poder llevarme con mis compañeros siempre de reparto, ya sean los conocidos, los desconocidos, los de carpintería, los jalacables, los de sonido, los de cámara, siempre he sido así como muy platicón con todos. Y en el caso de Salma, pues fíjate que yo era el enamorado millonario. Ella era pobre. Lo que es la ficción, lo que es la ficción. Y para que vean dónde anda mi Salma ahorita, ¿eh? Ya, por favor, que se acuerde de mí. Muy lejos quedó de Coatzacoalcos. Sí, sí. Bueno, el caso es que efectivamente ahí me tocó el enamorado romántico y millonario. Entonces me acuerdo que le regalé un coche, ¿no? Que le digo, Teresa, para ti, en una cajita, ¿no? Y ya sabes, así, ¿no? Ve qué cosas, ve qué cosas. Entonces, bueno, el día de lo del beso, no solo fue el único beso que salió al aire, porque lo dijo la misma productora, ¿eh? Esto yo no lo sabía, yo creí que todo el mundo se había dado de besos ahí, pero porque mi personaje de repente ya ves que se mata de amor por Teresa en el mar, unas escenas divinas. Allá también fue Salma, lo hicimos en Cihuatanejo, en una playa que se llama Playa Quieta. Y de quieta no tenía nada, pero bueno, ahí fue. Que de quieta nada. Nada. Y nada, lo del beso fue de esta manera, que de repente estaba marcado un beso. El jefe al que nos hemos referido era uno de los socios fuertes y de los socios de la historia, incluso de la televisión mexicana, porque es de la familia O'Farrill. Entonces, Víctor Hugo era el novio de Salma Hayek en ese momento. Y, y pues nada, nosotros nos regíamos siempre con mucho respeto, ¿no? Y viene la escena del beso. Y me acuerdo que era en mi casa de mi personaje. Yo tenía unos tíos porque era huérfano, mis papás en un accidente los había perdido. Y entonces nosotros, y Salma, la verdad, es que se regía como dueña del lugar ya desde entonces. Y no, que no me jalen la lengua mucho, pero bueno, bueno, no. Y entonces el caso es que platicaba mucho y tal y cual, porque yo era muy a la antigüita, ya sabes, así de el actor concentrado y cosas de ese estilo y bla, bla, bla.
pero con Salma no se podía porque muy simpática, ya ves cómo salen sus videos de repente en sus entrevistas, que te atacas de la risa de Te las cosas atacas que de la dice. risa. Sí, entonces Salma la verdad es muy simpática. Y entonces estábamos platicando y ya bueno que va a ser el beso. Obviamente nos habíamos lavado los dientes con mucho cuidado y de repente pues nada, cuatro, tres, dos y beso. Pero por andar platicando, no nos enteramos que esa escena tenía a su vez otra escena con mis tíos en que su plática era larguísima. Entonces nosotros, cuatro, tres, dos, ¡pum! Y no podía ver ninguno la cámara como para que te dijeran, ya no te están tomando o ya no sales o tal. No, quedamos como ocultos así. Y me acuerdo de los dientes de Salma ya riéndose así con mi boca, porque ya dice, bueno, como lo que estaba pensando yo, ¿qué es esto? El beso estaba durando una eternidad. No te quiero Dijo, ¿no contar hay cuando corte aquí regresó o el qué? No, jefe. no hay corte aquí Sí. o qué. Qué maravilla, todo esto que te ha quedado en el anecdotario ha enriquecido una carrera que te ha dado tanto, mi querido Miguel, de toda la grandiosa oportunidad que te ha regalado la vida de hacer estos maravillosos personajes. Sí, sí, sí. Esta profesión tiene esa caja de sorpresas que de pronto te ofrece algo que tú no esperabas y de pronto es un personaje que dices, oh, esto nunca me había tocado, haces tu investigación, su vida y empiezan a ocurrir un montón de cosas que te dan un prisma nuevo de lo que pasa en el mundo y en la vida, lo que significa ser, ya me han tocado electricistas, que me electrocuto y pierdo la pierna, ya me ha tocado muchos personajes disímbolos muy opuestos incluso a lo que puedes dar como actor, lo cual es un privilegio, ¿eh? Porque no a todos les dan el Modista, chance de... modista en Rubí, ¿te acuerdas? Sí, sí, A ese todos te fue, ha tocado. no. Oye, el Loreto, de Loreto te puedo contar también un sinfín de anécdotas, pero creo que la más fuerte es que no era un personaje que existiera en la historia y se volvió un personaje. Un eje central verdaderamente en Rubí, verdaderamente un icono en esta novela. Yo creo que todo el mundo que tuvimos la oportunidad de verte se acuerda de este personajazo. Regálanos, por favor, una frase rápidamente. Tan bella como implacable. Bueno, la más icónica era, por supuesto, porque lo era, además, era Rubí, tan bella como peligrosa. Luego también había Rubí, tan bella como enigmática. Así me la llevaba, ¿no? Y así. Una vez que me colgó el teléfono, ahí todo, yo le estaba pasando el chisme, ya sabes, pasándole toda la información, y de repente me cuelga y yo le digo, Rubí, 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 tan bella como ordinaria. Y con eso me despido, no sin antes pedirte que a toda la gente que nos ve y que nos escucha, invítalos a que se vayan al Canal 5 y a VIX a ver Un Paso Hacia Ti. Así es, no se pueden perder esta serie maravillosa que tiene un ritmazo, que te llena de alegría, hay música, baile, gente nueva, divina, con mucho talento y se llama Un Paso hacia ti. Y va a estar en la barra del Canal 5, en esta onda de los M-dramas, que es así un poco como medio oriental. A las 7 de la noche estamos contigo. Miguel, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Siempre es una gozadera platicar contigo. Gracias por estar acá. Gracias, mi buen Pete. Sabes Gracias. que Te te mando un fuerte quiero. abrazo. A Yo ti a y a todo ti. el equipo.